En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, quiero seguir esta mañana con el tema que hemos estado dilucidando ya por varios domingos. Y quizás un tema tan sencillo, con una palabra que tiene 4 letras, tan sencillo, pero tan difícil de entender, tan difícil de comprender y tan difícil de vivir realmente. ¿Se acuerdan cuál es la palabra, no es cierto? Solamente 2 se acordaron. Es la palabra amor. Digan conmigo, amor. Pero pastor, si eso está lleno la tierra de amor, de amor, de amor, de amor. Amo a mi perro, amo a mi gato, a mi langostino, amo, no sé cuántas cosas, ¿no es cierto? Todo es amor, por todas partes se habla de amor, se habla de amor. Pero eso es lo que ha hecho el mundo, ha corrompido la palabra para que nos perdamos en la esencia de lo que Dios quiere que hagamos. El verdadero amor está basado en la palabra. Y hace 8 días mencionábamos al estudiar Josué capítulo 1, versos 7 al 9, especialmente después de que Moisés partió y Josué tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida. Tuvimos la enseñanza. Y la palabra clave que miramos hace 8 días, ¿se acuerdan cuál era? La palabra obediencia, la palabra obedecer. La palabra clave para aquel que ama a Dios, la palabra clave es amor. De amor es obediencia, la palabra clave. Hay una palabra que lo llena todo y lo voy a recordar, la van a recordar fácil. ¿Qué dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro? ¿Cuál es? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es obediencia. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, es obediente. Y esa es obediencia completa que pide el Señor total. Si uno no vive en la voluntad de Dios, no vive en obediencia. Por más que trate de sacar algunas cosas. Por ejemplo, una pregunta sencilla. Bueno, antes de hacer la pregunta sencilla, otra expresión. ¿Dónde se manifiesta el reino de Dios? ¿Dónde? En la tierra. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de la tierra? Este planeta es tan grande. Donde se hace la voluntad de Dios. Si usted dice la voluntad de Dios se expresa en mi vida, depende. Si hace la voluntad de Dios en tu vida, se manifiesta el reino de Dios. Pero por el hecho de que alguien venga a una iglesia cristiana, no quiere decir que ahí está el reino de Dios. El reino de Dios en este lugar está si aquí se hace la voluntad de Dios. ¿Me comunico? ¿Soy claro? La expresión es clara. El pensamiento es sencillo, pero desafiante, ¿no es cierto? Una pregunta entonces, en tu casa, en tu hogar, ¿se vive el reino de Dios? Sí, claro, pastor, hay un letrero que dice aquí, Jesucristo es el Señor y aquí está el reino de Dios. Por eso, pastor, aquí escuchamos música cristiana. Pastor, aquí no vemos, en fin, tratamos de que todos los letreros que haya, los cuadros que haya en la casa exalten a Dios. Eso puede tenerse y no vivirse el reino de Dios. Si en el hogar se hace la voluntad de Dios, ahí entonces está el reino de Dios. Preguntémonos entonces, ¿en mi hogar se expresa, se manifiesta, en mi hogar vivimos el reino de Dios? Si no se hace la voluntad de Dios en la casa, no vivimos el reino de Dios. ¿Me comunico? Es bien sencillo, hermano, pero deja preocupación. Yo sé que algunos están muy serios esta mañana, pero esa es la verdad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Donde se hace la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Permite el Señor que un día en la casa de Nariño se haga la voluntad de Dios, para que entonces el reino de Dios esté en ese lugar. Si en tu trabajo no se hace la voluntad de Dios, ahí no está el reino de Dios. Y hay solamente 2 reinos, usando una expresión amplia. Está el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Donde se hace la voluntad de Dios se expresa el reino de Dios. Donde no se hace la voluntad de Dios, ¿qué se expresa?
No hay alternativas. O está el reino de Dios o está el reino de las tinieblas. ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en mi trabajo? ¿Qué hay en mis relaciones? Cuando el reino de Dios viene y hacemos la voluntad de Dios, entonces vivimos en su amor. El amor de Dios no es algo romántico, no es algo muy concreto, muy directo, muy especial. Y ese fue parte del tema de lo que hablamos hace 8 días. Hoy lo amplié un poquitito más con algunas preguntas. Yo decía hace 8 días que la verdadera historia, ¿cuándo comienza la verdadera historia? La historia. ¿Cuándo comienza? En el mundo cristiano evangélico, en el mundo religioso, la historia comienza en Génesis 3, con la caída del hombre. Pero según la Biblia, ¿dónde comienza la historia? La verdadera historia, ¿dónde comienza? No en Génesis 1. La historia comienza antes de la fundación del mundo. Ahí comienza la historia. Antes que Dios hiciera el sol, la luna y las estrellas. Antes que Dios creara el universo, ya empezó la historia. Ahí entonces empieza la historia en la eternidad. Solo que en el tiempo comienza a hacerse real para nosotros, los humanos que estamos limitados por el tiempo. Pero para Dios, que no está limitado por el tiempo, la historia no comienza ahí. Para nosotros tampoco comienza en el tiempo, comienza en la eternidad. Yo quiero esta mañana tomar ese tema para hablar cómo se originó, cuál es el motivo del amor de Dios, de la historia. Quiero mirar algunos textos para ver. En Isaías, el tema de hoy va a ser el pacto eterno de amor y de gracia del Señor para con su pueblo. El pacto eterno de Dios de amor y gracia para con su pueblo. Dígale a su hermano, el tema de hoy es el pacto eterno de Dios de amor y gracia para con su pueblo. Ese es el tema de hoy. Quédalo para que no se olvide. Dice en Isaías 55 del 1 al 3. ¿Me ayudan a leerlo todos? Para que puedan ver allá, pueden ver acá. A ver, léalo conmigo. Vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. Y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y aquí viene la claridad. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Y haré con ustedes ¿qué? Pacto eterno. ¿Qué promete hacer Dios con su pueblo? Pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo que Dios le ha prometido a David, al rey David, quiere manifestarlo a todo el pueblo. Es una palabra dirigida a Israel, pero es una palabra indirectamente dirigida a nosotros. Pero vamos a ver algo que está dirigido a nosotros nuevamente. Está en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20. ¿Lo leen conmigo? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Digan conmigo, por la sangre del pacto eterno. Veamos un texto más, también del Antiguo Testamento, ahora del profeta Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Tú puedes parafrasear diciendo con amor eterno te he amado, que es sinónimo de pacto eterno. Cualquier pacto eterno, cualquier pacto de Dios está envuelto en amor. Entonces no se puede desligar. Yo quiero esta mañana, hoy es una exposición bíblica. Hay mucho para exponer en este tema, pero por lo menos lo que siento que debemos compartir para que juntos mejor podamos entender cuál es el fundamento de lo que hablamos de la iglesia que soñamos. La iglesia que soñamos tiene fundamentos eternos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y voy a hablar entonces del pacto eterno. Ya como lo he sugerido, el pacto eterno no comienza en el tiempo. El pacto eterno, como lo dice la misma palabra, tiene que comenzar en la eternidad. Porque si comenzara en el tiempo, si comenzara, por ejemplo, en Génesis 1.1, o 1.2, o 1.3, si comenzara ahí, no sería eterno. Porque comenzó en el tiempo. No sería eterno. Tiene que estar antes del tiempo para que sea eterno. Por ejemplo, para distinguir, para orientar un poquitito antes de que se me pase el pensamiento. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuándo comenzó esa vida eterna? Normalmente en el pensamiento que tenemos, comienza en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces decimos, ahí comenzó la vida eterna. Pero si comenzó en el tiempo, no es eterno entonces. Puede proyectarse una vida sin fin, que es distinto, pero no eterna, porque comenzó en el tiempo. Tengamos en cuenta ese pensamiento, porque lo voy a aclarar en el camino. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué quiso decir tiene vida eterna si la vida comenzó en el tiempo? ¿Está bien? Para que tengamos un poco de expectativa, para que no se me duerman. Dígale a su hermano para que no nos durmamos. Bueno, no están bien despiertos. A esta hora no hay problema. A las 3 de la tarde sí. Entonces, quiero decir también, este pacto eterno no se hizo entre Dios y el hombre, el ser humano. No se hizo entre Dios y Adán. Dios con Adán estableció un pacto, pero no eterno, porque comenzó en el tiempo. Eso es lo que se llama el pacto de las obras. Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol del huerto, pero si comía del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, el día que de él comiera morirían. Entonces no es eterno, comienza en el tiempo. Es un pacto de obras. Bueno, hay que hacer obras, pero eso no es el pacto al que me refiero. El pacto al cual me refiero es, diga conmigo, eterno. A eso me estoy refiriendo, un pacto eterno. Un pacto que no tiene principio en el tiempo, ni tiene fin en el tiempo. Es un pacto que permanecerá para siempre. Yo pido al Señor que nos dé sabiduría. ¿Por qué no inclinamos el rostro un momentico? Y pide al Señor donde estás que Dios nos abra el entendimiento. Dile, Señor, abre mi entendimiento para poder comprender la revelación de tu palabra. Señor, hace mucho tiempo te he pedido, Señor, que me abras el entendimiento para conocer mejor este principio. Esta verdad, esta revelación, Señor mío. Descanso en ti, descanso en tu amor y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si este pacto no fue hecho entre Dios y el ser humano, en este caso entre Dios y Adán, que fue el primero la primera figura de la raza humana que existió en la tierra, ¿entre quién fue hecho el pacto eterno? Fue hecho entre las tres personas de la Trinidad, que no tienen principio, que no tienen fin. Y antes que todo fuese creado, Dios estableció ese pacto. Y Jesús tomó nuestro lugar sin que nosotros existiéramos, sin que la raza humana existiera. Jesús nos representó. Entonces fue hecho entre Dios y el hombre, pero no un hombre cualquiera. Fue hecho entre Dios y el Hijo, entre el Padre y el Hijo de Dios, con la presencia y el sello del Espíritu Santo. Leamos unos dos textos para ir entendiendo mejor. En el libro de Efesios, ¿lo leen conmigo? ¿Me ayudan? Dice Efesios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él, en Cristo, ¿antes de qué? Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amada. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuándo fue hecho este pacto? Dios nos escogió en ese pacto. Lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo antes de la fundación del mundo? Nos escogió. Escuche, escuche, oye esa palabra, escríbala. Diga conmigo, yo soy escogido. Pero escríbala bien, bien, y dígalo duro. Diga, yo soy escogido. Mire a su hermano y dígale, yo soy escogido. Algunos me miran todavía extrañados. Escogido, escogido, sí, escogido. Escogido. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar lo que dice la palabra. Yo solamente quiero declarar lo que dice la Biblia. No tengo que inventarme nada. Yo estoy aquí para proclamar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Amén. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dice Jesús que para eso vino, le dijo a Pilato, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es experto en la mentira es Satanás, que engaña a las familias, que engaña a los hombres, que engaña a los pueblos, que engaña a las naciones, que engaña a las instituciones. Pero Dios nunca nos engaña. Dios siempre declara la verdad. Es difícil muchas veces entender la verdad porque vivimos engañados. Por ejemplo, qué difícil es para un hombre que se ha creído la mentira que el hombre es superior a la mujer. Es una mentira. Y luego hacerle convencerlo de que él no es superior a ella, que los dos son iguales. Qué difícil. Y usted, que eso lo estoy diciendo aquí hace tiempo, ¿no es cierto? Pero todavía hay muchos hombres que creen que ellos son superiores a la mujer. Oí a una persona que le dijo al taxista, le dijo, ¿cuánto vale la carrera hasta tal lugar? A un pueblo que tenía que viajar. Vale tanto. En eso me lleva en esa cantidad de dinero. Sí, eso vale tanto. Para usted vale esa cantidad. Entonces él le dice, pero es que yo voy con mi esposa, ¿cuánto vale? Dice, vale lo mismo. Entonces le dice a la esposa, le dice, mi amor, que tú no vales nada. Yo soy el que valgo. Sigue con esa mentalidad. Pero esa es una mentira. Ese es un engaño. Y los hombres vivimos engañados. Digan los hombres, amén. Amén. Vivimos engañados. Amén. Y tenemos que arrepentirnos. Eso, así es. Y ahora se desquitó. Me comunico, hermano. Qué fácil es vivir la mentira. Qué fácil es edificar la vida en la mentira. Y cuando queremos hablar la verdad, ya no nos es difícil que penetre. Porque estamos edificados en la mentira. Nos enseñaron la mentira. Pero estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Amén. Amén. Y la verdad de Dios nos hará libre. Aleluya. ¿Está bien? Estamos para eso, para proclamar la verdad de Dios. Veamos entonces lo que nos dice la Escritura. Aquí en ese pasaje nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación. Antes de que el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, los arcángeles, etcétera, etcétera, toda la creación existiera. Ya Dios pensaba en mí. Ya Dios pensaba en ti. ¿No te parece asombroso eso? No nos cabe, no es cierto que no cabe. Pero mira a su hermano que está a su lado. Antes de la creación del mundo ya Dios pensaba en ti. Confiéseselo a su hermano. Proclámele la verdad a su hermano. Hermano, proclámele la verdad a su hijo. Dígale. Amén. Y hermano, comprarle la verdad a mi hermano. Amén. Dígaselo. Amén. Ya, Dios, digamos juntos, a una sola voz, arriba y abajo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios pensaba en mí. En mí. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 vuelve y dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, por la mentira que vivíamos. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata,
sino con la preciosa sangre de Jesucristo. El precio que Dios pagó para mi rescate, para mi liberación, que Dios pagó por mí desde antes de la fundación del mundo, fue que la preciosa sangre. Diga, no diga la sangre de Cristo, diga la preciosa sangre. Como otra versión dice, la preciosísima sangre. La sangre de Cristo es incomparable. Vale más que cualquier tesoro en la tierra. Vale más que cualquier joya que hay en el mundo. Vale más que cualquier cosa. La sangre de Cristo es la sangre del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, Cristo, a quien Dios escogió, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Y hace 8 días miramos otros textos. Quiero solamente dejar estos pensamientos en su mente. Fue antes de la creación del mundo que Dios hizo un plan, hizo un pacto con su Hijo Jesús. Dios sabía que el hombre se iba a separar de su gracia, pero el Padre había tomado la decisión de crear la raza humana y de hacerlos sus hijos. Y el Hijo, cuando se dio cuenta que eso iba a acontecer, le dijo, Padre, sigamos adelante con el plan. Yo iré a la tierra, tomaré su naturaleza y daré mi sangre en la cruz de Calvario para rescatarlos. ¿Sabes, hermano? Lo que sostuvo a Cristo en la cruz de Calvario no fueron los clavos. Ténganlo en cuenta, no fueron los clavos. Vamos a seguir mirando nuestro tema en esta mañana. Para entender un poco, yo quiero hablar, la revelación de Dios en este libro es espectacular, maravillosa. ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué atributos ejerció el Señor para tomar esta decisión? ¿Cuál ha sido el instrumento principal o los instrumentos principales? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual Dios decidió crear al ser humano? Hacer el universo. El universo no fue creado en vano. El universo fue creado para ser habitado. Pero no para ser habitado por cualquier ser extraterrestre. Fue diseñado para ser habitado por el hombre. Si me permiten la expresión, para ser habitado por sus escogidos. Para ser habitado por sus elegidos. Quizás esto comienza a dar vueltas en tu mente y no entendemos. Yo tampoco entiendo todo, pero me gozo en la revelación de Dios. Él lo dice y porque lo dice yo lo creo. Esta palabra es verdad aunque yo no la crea. Dígale a su hermano, esta palabra es verdad aunque usted no la crea. No importa que se levanten cientos de teorías negando la palabra, ella seguirá siendo verdad, aunque el mundo la niegue. Esa es mi convicción. Como dije, yo no entiendo todo, pero me gozo. Como decía Billy Graham en alguna oportunidad, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y la leche blanca. Pero como me gusta la leche, me la tomo. Sin preguntar, sin pedir que me den explicaciones cómo se procesa ese aspecto en el vientre de la vaca. No importa, yo no. ¿Cuántos de ustedes se toman un vaso de leche y se ponen a pensar y cómo salió esa leche? ¿Cómo aparece? Cuando la leche se la sirven, ¿qué hace usted? Se la toma, ¿no? Entonces, no es un asunto de que queramos creer cosas porque se nos da la gana. Es que son cosas reales y las creemos. Yo no entiendo cómo funciona la ley de gravedad, pero yo sé que si me tiro en un edificio de 20 pisos voy a sufrir las consecuencias. Yo no entiendo cómo es. No, explíqueme primero, pastor, y si no me tiro, pues tírese, porque son realidades, son leyes que existen, que son inalterables. Están en el secreto de Dios. Que Dios lo hizo así. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿qué atributo ejerció Dios para decretar un pacto de amor y de gracia eterno para con sus hijos? Voy a leer un pasaje que va a dejarnos un poquitico
a los que no estamos acostumbrados a comprender esa virtud que digo, ese atributo de Dios, que voy a mencionar en breve, nos va a dejar un poco desconcertados. Y es posible que aquí van a salir muchos sin saber qué decir. Dios es injusto. Algunos de ustedes van a decir, no, pero Dios es injusto. Dios no es veraz. Dios se contradice en lo que dice. Voy a darles la razón a ustedes. Y les voy a dar la respuesta, no mía, de la misma palabra. Romanos 9. Leamos el versículo 10 en adelante. Dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. ¿Cuántos hijos tuvo Rebeca? 2. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. ¿Okay? Muy bien, ya lo definimos. Sin embargo, antes de que los mellizos, porque eran mellizos, nacieran o hicieran algo bueno o malo, no habían hecho nada, no habían nacido, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, escuche esta palabra, así está escrito, a Jacob amé, pero aborrecí a Esaú. ¿Cómo se sienten? Un Dios que aborrece a alguien. ¿No es eso extraño? ¿Acaso no estamos acostumbrados a pensar que Dios ama a los borrachitos? Que Dios ama a todo mundo. Que al fin y al cabo, pues todos no somos tan buenos, pero al fin y al cabo Dios universalmente nos va a dar la vida eterna a todos. Todos. Pero aquí dice que Dios amó a uno y aborreció a otro. ¿Han pensado en eso? En el libro, Pablo está refiriéndose al libro de Malaquías. Al libro de Malaquías, capítulo 1, y en el verso 2 dice Dios a Israel, yo los he amado, a los descendientes de Jacob. Yo los he amado, dice el Señor. Y ellos preguntan, ¿y dónde está su amor? ¿Cómo nos has amado? Pero dice, no era Esaú de hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Así que Pablo no se está inventando nada nuevo, simplemente va a los profetas para ver la revelación de Dios. ¿Qué concluiremos entonces? Dice Pablo, ¿acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Pero alguien dice, un momentico, ¿cómo no va a ser injusto si aborrece a uno y ama al otro y aún sin haber hecho nada, ni bueno ni malo? Está bien que haya amado a Jacob porque hizo lo bueno y que de repente haya aborrecido a Esaú porque hizo lo malo, pero no habían hecho nada. Y sin hacer nada, ya había tomado una decisión el Señor. Pregúntese, por ejemplo, algo interesante. Es que Jacob, alguien puede pensar, no, es que Dios, como es omnisciente y omnipresente, Dios sabía de antemano lo que iba a hacer Jacob y lo que iba a hacer Esaú. Y vio de antemano que las obras de Esaú eran malas y de antemano vio que las obras de Jacob eran buenas. ¿Han leído la vida de Jacob? ¿Qué puro era Jacob? ¿Acaso no engañó a su hermano? ¿Acaso no engañó a su padre? ¿Acaso no engañó a su tío? Y se quedó con las riquezas de su tío. ¿Es Jacob modelo para nosotros? No. Por ejemplo, David, dígame de David. ¿Fue David perfecto? ¿Amó Dios a David porque era perfecto? ¿Acaso dice que amé a David porque sus obras eran agradables? Simplemente Dios dice, amé a David, punto. No es más nada. Pero a pesar de David y a pesar de Jacob, Dios los amó. Y déjame hacerte una declaración. ¿Cuántos de ustedes son buenos, perfectos, sin haber pecado? A ver, levante la mano. Los puros que hay acá. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, Dios los ama. Dígale a su hermano, a pesar de eso, Dios me ama.
A pesar de lo que soy, Dios me ama. ¿No es un misterio? Ese es un misterio. Algunos tratan de burlarse de esto diciendo, bonito, entonces uno puede conocer a Cristo y hacer lo que le da la gana. No, porque si conoce a Cristo no hace lo que le da la gana. Si conoce a Cristo va a hacer la voluntad de Dios. Y ya vamos a ver eso más adelante. Pero bien, sigue diciendo el pasaje. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés Dios le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tener clemencia. Y seré compasivo con quien quiera yo serlo. Por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Permítame la expresión con todo el respeto que mi Dios merece. Pero para usar un lenguaje criollo, nuestro, bien tolimense, para no decir boyacense, bien nuestro, permítame decir, Dios tiene misericordia de quien le da la gana. Y endurece a quien le da la gana. ¿No es eso un poco extraño en el concepto que tenemos de Dios? Tenemos el concepto de un Dios que no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, ahí está el Señor. Quiere sus borrachitos, como dije antes, y no importa cómo viva, así lo ama el Señor. Yo no estoy diciendo que no lo ama, pero no puede experimentar su amor hasta que no pase algo o haya pasado algo en su vida. Pero tú dirás entonces, verso 19, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice Pablo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Mira a su hermano y dígale, ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para usos indecorosos? Yo tengo un cuadro hermoso en mi oficina, que es un regalo que me enviaron desde la India. Me envió un artista, un pintor, un cuadro hermosísimo, es un original. Me lo trajeron hace como 5 años, Isaac. Me lo trajo de la India, nuestra iglesia hermana en Nueva Delhi. Y me mandaron ese cuadro especial. No sé cuántos los han visto. Es un cuadro donde está un alfarero. Tiene el barro en sus manos y hace una vasija de barro como alfarero le place. ¿Podrá decirle el barro al alfarero, ¿por qué me hace de esa manera? ¿Por qué no me hace de otra forma? ¿Quién toma la decisión? ¿El vaso de barro o el barro o el alfarero? ¿Quién toma la decisión? El alfarero. El barro simplemente es moldeado como el alfarero quiere. ¿Sí? Dios te escogió a ti, tú eres barro. Mira a su hermano y dile, yo soy barro. Pero en manos del alfarero. Y el alfarero hace lo que él quiere. Amén. ¿Y sabes? ¿Me permites hacerle una declaración? Dios los escogió a ustedes como vaso especial. Amén. Dígale a su hermano, Dios me escogió a mí como un vaso especial. Amén. Vaso especial. No un vaso ordinario. No un vaso para usos deshonrosos. Para usos especiales. Qué pasaje tan impresionante, ¿no es cierto? Léanse Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y van a encontrar todo eso, el tema de los 3 capítulos. Es el tema de la obra del Señor. ¿Acaso le dirá la olla al barro que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿Acaso no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para uso especial y otros
para fines deshonrosos o ordinarios. ¿Sabe cómo se llama ese atributo? Soberanía. ¿Es Dios soberano o no es soberano? Dígale a su hermano, Dios es soberano. Y en su soberanía me escogió a mí antes de crear el mundo. Sin que nadie me conociera. Sin que nadie tan siquiera tuviera la remota idea que yo iba a venir a esta tierra. Ya Dios me amó con amor eterno. Dios me amó desde antes de la creación. Y hoy estoy aquí por su gracia, por su amor, no por lo que soy. Nadie puede mantener su relación con Dios, su vida con Dios, por su propia condición. Es solo por su soberanía que Dios me eligió. Dígale a su hermano, Dios es soberano. Y en su soberanía, a Él le plació escogerme a mí. ¿Qué siente con eso? ¿No le da ganas de saltar? ¿No le da ganas de correr? ¿No le da ganas de arrodillarse ante Dios y decirle, Señor, gracias porque a pesar de lo que soy, tú me amas? ¿Hay algo en lo que yo me pueda enorgullecer? No hay nada. No hay nada. Porque la paga del pecado es muerte y yo soy pecador. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Y si alguien sobrevive, es por su gracia nada más. Es por su amor, es por su plan, por su soberanía. Ese es el atributo que Dios escoge, sobre el cual Dios actúa. Es soberano. Él creó los cielos y la tierra como son. Él creó el universo como es. Él creó las estrellas como son. Él creó los ángeles como creó. Porque Él es soberano. Y decidió crearlo así. Creó unas flores más hermosas que otras. Todo lo que creó. Lo creó según su soberanía. Que está acompañada de la soberanía de su sabiduría. De su inteligencia. De su majestad, de su poder. Dije que este mensaje es la base para entender todo lo que aquí practicamos. Todo lo que aquí enseñamos. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Dígalo conmigo, no es del que quiere ni del que corre. Es de Dios que tiene misericordia. Ahora, hay mucho para hablar. Para hablar del instrumento. Los instrumentos el instrumento que Dios utilizó y el motivo que llevó a Dios a escogernos antes de la fundación del mundo. Hay un pasaje en la Biblia para hablar sobre el motivo, el instrumento que Dios utilizó. Oseas capítulo 14, verso 4, que está a través de toda la Biblia. Ese principio está de principio a fin. De eternidad a eternidad, no solamente de principio a fin, sino de eternidad a eternidad. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Pura gracia. ¿Qué es pura gracia? Algo que yo no merezco, algo que yo no puedo producir, algo que yo no puedo fabricar, algo que yo no puedo adquirir en ninguna parte. Es algo que nace del corazón de Dios. Dios nos corrigió y nos ama. ¿De qué? De pura gracia. Dígale a su hermano, de pura gracia que estamos acá. Por eso me encanta la canción que cantamos hace un momento. Sublime gracia. Es pura gracia. Pero lo que se llama pura, no es mezclada. No es que tú pones una parte y Dios pone la otra. Es pura. Es pura. Pura gracia, nada más. Pablo en Gálatas dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Escuche esa expresión. ¿Cuándo apartó Dios a Pablo?
Y la verdad, cuando se estudia, cuando se va al fondo, inclusive antes de estar en el vientre de la madre. Pero cuando estaba en el vientre de la madre, Dios le dijo a Pablo, a Saulo de Tarso, que más tarde se iba a llamar Pablo, aunque él no sabía quién era. Ahí en su vientre le dijo, yo te he escogido. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te habló. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios me habló y me dijo, yo te escogí. Eso es un misterio, ¿no es cierto? No entra en entra en la revelación. Dios revela. Dígale a su hermano, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios me dijo, yo te escogí. Aleluya. Dándole un abrazo a tu hermano y le dice, yo soy especial. Yo soy especial. Yo soy especial. El que me hizo especial. Amén. Bendito el nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor. El que me hizo especial. Esto es asombroso. Es la revelación de Dios. Es la revelación de su palabra. No nace de la cosecha humana. Nace de la revelación de Dios. Dios me escogió. Dice Pablo, Dios me había apartado o escogido desde el vientre de la madre. Y después, ¿qué hizo? Y me llamó. Una cosa es que lo haya escogido, otra cosa es que lo llame. ¿Sabe? A mí me escogió en el año 1939. Yo nací el 2 de marzo del 40. Entonces, cuando yo fui engendrado, eso fue como en septiembre, yo no sé, algo así. En el año 39, el segundo semestre del 39, yo estando en el vientre de mi madre, Dios me dijo, te he escogido. Y me llamó en 1960. ¿Qué marca el llamado del Señor? Cuando el Señor nos llama a sus pies, ¿qué marca? El llamado, la escogencia que Dios hizo de nosotros en el vientre de la madre. Y en su momento, cuando oímos su voz que nos llamó, respondimos, aquí estoy, Señor. Amén. Yo recuerdo el día que tuve la experiencia con Cristo. Yo no fui a la iglesia con la intención de conocer. Yo me creía puro, perfecto. Yo me creía tan bueno. Si teníamos una ideología en su momento, en el momento que vivimos con mi padre, era porque era justa. Teníamos que defendernos o nos mataban. Por eso mi padre se hizo guerrillero en los años 50. Por eso yo me crié con las guerrillas, para defendernos y para salvar a muchos más. Era la ideología que teníamos. Así que cuando yo fui a la iglesia, no fui porque creía que era pecador. Fui con mi esposa, que era una santa. Por lo menos así se creía ella, ¿no? Y que no me escuche porque me va a decir qué quiso decir. Simplemente que somos pecadores todos, ¿no? Entonces, fuimos los dos pecadores solamente con una intención no buena. La intención era probarle a mi madre que ella estaba equivocada y que le estaban engañando. Y yo había ido otras veces a la iglesia a acompañar a mi madre. Pero salía igual a como había entrado. Era como una piedra que echaban al río, que salía por fuera mojada, pero por dentro seca. Así yo iba y entraba. Y ese día fui con una intención de probarle a mi madre que estaba equivocada. Pero cuando estaba en ese lugar, Dios me habló, me llamó, me mostró mis pecados. Mi esposa igual. Los dos caímos a los pies de Cristo. Dios nos había escogido y nos llamó. ¿Sabes? El día que tú decidiste seguir a Cristo fue el día que Dios te llamó, porque ya estabas escogido. Dígale a su hermano, Dios me escogió y me llamó. Y cuando me llamó con base a la decisión que había tomado de escogerme antes de la fundación del mundo. Por eso estamos aquí esta noche o esta tarde. ¿Hay algo en lo cual tú te puedas gloriar? No hay nada. ¿Los amaré de qué? De
pura gracia. Qué pura gracia. Aquí sigue diciendo Pablo, me llamó, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Cuando Él tuvo a bien, lo hizo. Lo hizo. Por su gracia. Cuando Él tuvo a bien, lo hizo. Bendito el nombre del Señor. Y yo estoy feliz por ese día que Él me llamó, porque ese día supe que había sido escogido por Él antes de la fundación del mundo. ¿No es un misterio? Claro, no cabe en nuestra mente. Pero pastor, dígame la lógica de eso. La lógica está en el corazón de Dios. Esa gracia con la cual Dios nos llama, déjeme dar una expresión bien clara que se enseña a través de toda la Escritura. Es una gracia irresistible. Cuando Dios decide llamar a alguien, lo llama y esa persona no puede resistir a su gracia. Lo llama y tiene que responder. Porque eso sucede, lo que acontece como Jesús lo dijo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llama o no lo trae. ¿Alguien puede ir a Jesús porque Él quiso? No. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo convence. Si no es el Espíritu Santo el que entra en el corazón del hombre y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. No soy yo el que me convenzo de que soy pecador. Es Dios quien me convence por su Espíritu Santo de que soy pecador. Repito, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio y nos lleva a Jesucristo. Hace 54 años, va a ser 54 años. Yo cumplo 25 años de casado, 54 años de casado el 25 de este mes, o sea, el jueves. El miércoles es la cosa. El miércoles cumplo 54 años de casado. Amén. 54 ya, así que ha pasado harta agua bajo el puente. Pero aquí estamos sostenidos por la gracia de Dios. Amén. Porque Dios me escogió a mí y escogió a mi esposa antes de la fundación del mundo y nos llamó a la misma vez a los dos. No hay nada que nos pueda separar de su gracia. La gracia de Dios es irresistible. Yo no pude resistir. ¿No le das gracias a Dios? Que no te dejó la gracia a opción. Mire, mi gracia está, pero está a opción. Si tú quieres, recíbela. Si tú quieres, recházala. ¿Sabes? Si fuera por opción, ninguno estaríamos acá. Porque por naturaleza somos rebeldes. Dígalo, hermano, por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza rechazamos el amor de Dios. Por naturaleza rechazamos la gracia de Dios. Por naturaleza negamos a Dios en nuestro ser, en nuestra intimidad. Por naturaleza no queremos hacer la voluntad de Dios. Así somos. ¿Cambiará el tigre su pellejo? Dice Dios en Jeremías. ¿Cómo podréis hacer lo bueno si estáis acostumbrados a hacer lo malo? El hombre por naturaleza no puede, por su naturaleza no puede, a menos que la gracia de Dios venga a su vida, aleluya. Y la gracia de Dios vino a tu vida, por eso dale un aplauso al Señor, porque vino la gracia de Dios a tu vida y hoy tienes vida eterna. Es tan sencillo, pero nosotros le ponemos tanto misterio, pero tan sencillo, tan simple, la gracia de Dios. En Isaías 55, el primer pasaje que leímos, dice, y haré con vosotros pacto eterno. Haré, es una decisión que Él tomó, haré. No deja opción del ser humano, Él toma la decisión. Y lo hace. Cuando me llamó, yo respondí. Y me dijo el Señor, he hecho pacto contigo. Mi hijo derramó su sangre por ti. Aleluya. Y todos mis pecados fueron borrados. Aleluya. Y me reveló algo.
me reveló en ese momento que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Amén. Que había sido escrito con la tinta indeleble de la sangre del Espíritu Santo. Y que fuera gracia irresistible de Dios la que guió la mano del Espíritu Santo para escribir mi nombre en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Mire a su hermano y dígale, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Está escrito en letras de oro. Letras relucientes que permanecerán por la eternidad. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Por eso es que Dios dice que nos amó con amor eterno. Porque ese amor, por eso yo puedo decir que tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios pensó en mí en la eternidad. Y me proyecta ahora a vivir en la eternidad. Por eso tengo vida eterna. Si la vida eterna comenzara en el tiempo, no tendría vida eterna. Podría tener vida sin fin, pero no eterna. Es eterna porque mi vida comenzó antes de la fundación del mundo. Yo sé que no es fácil asimilarlo. Espero que Dios lo revele a sus corazones. Esto viene por revelación de Dios nada más. La inteligencia nuestra es insuficiente para entender los misterios de Dios. Por eso un día le dijo el Señor a Pedro, cuando le preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles decían, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y Jesús se anticipa o se adelanta y le dice, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Quién soy yo para ustedes? No lo que dicen los demás, para ustedes. Pedro se anticipa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres nuestra única esperanza. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si hubiera sido por revelación natural de Pedro, humana, no lo hubiera confesado. Hubiera dicho lo que decían los demás. Esta verdad viene por revelación del Espíritu Santo. Amén. Por eso oro al Señor para que esta revelación venga a sus vidas. Porque si esta revelación viene a sus vidas, ustedes aprenderán a vivir agradecidos. Ahora déjenme terminar con otro pensamiento. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a escogernos? El instrumento que utilizó fue su gracia. Pero ¿cuál fue la motivación de Dios? Amor. Yo te amé con amor eterno. Con amor. Cuando dice con amor eterno es con amor antes de la creación. Yo te amé con amor eterno. Pablo, en Romanos capítulo 8, que no tengo tiempo de leer ahora, al final del capítulo, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién por amor entregó a su único Hijo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y luego dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separa de su amor, porque es eterno. Nada, nada, nada te separará del amor de Dios. Absolutamente nada te separará. No por obras, para que nadie se gloríe, por su amor. Yo tengo una costumbre y aprendí hace muchos años, mucho tiempo, de buscar añadir valor a las personas. No hacer descuentos. Hay algunos que se encuentran con una persona y dicen, uy, pero qué flaca que está, ¿no? Uy, parece un esqueleto andante. ¿Sí? O otros le dicen, pero qué gorda que está. ¿Han oído esas palabras? De descuento. De descuento, palabra de descuento. Yo aprendí a añadir valor. Y entonces en lugar de decirle flaco, en lugar de decirle gordo o paliducho, lo que sea, yo acostumbré a decirle, ¿qué hubo flaco? ¿Qué hubo flaca? Y ese es mi saludo. Yo lo hago para añadir valor, según la cultura. Añado valor cuando no hablo mal de otro, cuando busco estimularlo, animarlo.
Pero uso otra expresión que ustedes me han oído vez tras vez. Se la digo a los hombres, se la digo a las mujeres, a las señoritas, a las ancianas, a todo el mundo, se la digo a los niños. Una expresión que añade valor. ¿Sabe cuál es? Te amo. Te amo. ¿Cómo añade valor esa palabra a las personas que se sienten amadas? Y Dios dice, Dios nos añade valor a nuestra vida. Y dice, los he amado. Cuando Dios me dice, te amé, con amor eterno te he amado, me está añadiendo valor a mi vida. Y ser que yo valgo, aunque otros no me amen, Dios me ama y eso me da valor. No es lo que la televisión dice. Estamos en la cultura de la imagen. No es lo que la imagen proyecta, es lo que Dios habla sobre mi vida. Cuando me ve, Dios me dice, yo te amo. Aleluya. Yo me siento con un valor invaluable, porque el amor de Dios no tiene ningún interés más que busca el bien para mí. Porque el amor siempre busca el bien para la persona amada. Si tú amas a alguien pensando sacar ventaja para ti, no lo amas. Eso no es amor, es un amor corrupto. El verdadero amor ama buscando lo mejor para la persona amada. Eso es amor. Cuando Dios me dice te amo, no lo dice porque quiere sacar ventaja para Él. Es porque quiere mi bienestar. Aleluya. ¿No es hermoso eso? Dios utiliza su gracia irresistible y lo hizo por amor. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu sublime gracia. ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Qué sería de nosotros sin tu amor? Oh, que podamos entender el plan eterno tuyo, Señor. Si lo entendiéramos, viviríamos tan agradecidos. Viviríamos tan llenos de gozo y de alegría. Porque aunque estemos en peligro o en aflicción, tu gracia no nos abandonará, Señor. Tu amor no nos dejará. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.